mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar. Bueno, queridos televidentes, como les decía, nos duele Colombia, nos duele nuestro país, nos duelen nuestras naciones hermanas que están pasando o se están acabando por una corrupción inatajable. José Manuel, cuéntanos qué nos pasó en este tema. No transmitimos un código ético y terminamos con una sociedad totalmente corrupta. Y es una sociedad en donde se suceden hechos increíbles. Hay un estudio de transparencia que habla cómo en el caso colombiano, cuando se le hace una encuesta a 900 empresarios de este país, encuentra uno que el 70% de ellos dice que hay actos de corrupción. Y el 50% de ellos dice que efectivamente comete actos de corrupción porque es la manera a través de la cual puede obtener negocios. O sea, lo que estamos viendo es que se volvió incluso un instrumento para ser más competitivo. Y cuando yo reviso la historia de esa misma encuesta, encuentro que en promedio hace unos 4 años se pagaba el 10% y hoy se paga el 15%. En síntesis, quiere decir entonces que cada vez se vuelve más mejor negocio, costoso ser competitivo por la vía de ser corrupto. Ese es como el mensaje. Yo arranco siempre desde allí, porque en muchas oportunidades nos referimos a la corrupción desde lo público, pero hay corrupción desde lo público porque también hay corrupción desde lo privado. O sea, no es solamente un actor el que es corrupto. Y eso me lleva entonces a pensar cuál puede ser la situación que estamos viviendo. Y yo llego a la conclusión de que la corrupción tiene madre, padre y hermanos mayores, o hermanos. La madre de todas las corrupciones es la forma como se relaciona el elector con el elegido, o sea, es la política misma, la forma como se construye política en este país. Quiere decir que en la medida en la cual un alcalde municipal para su campaña necesita 4.000 millones, racionalmente en algún lado dice yo tengo que encontrar esos 4.000 millones. Alguna vez algún alcalde me dijo sin sonrojarse, es que doctor, mi campaña me vale 4.000 millones, ¿cómo pretende usted que yo no recupere mis 4.000 millones del costo de mi campaña? Ahí arranca, y es la madre de las corrupciones. El padre de la corrupción es la educación misma, porque nosotros hemos descuidado tanto en las instituciones educativas como en los colegios la necesaria formación en virtudes, la necesaria formación en lo ético. No como una cátedra aburrida, que no tiene mayor sentido, sino como realmente viviendo una experiencia ética por la vía del ejemplo, como lo señalaba anteriormente. Pero también tiene hermanos la corrupción. Uno de esos hermanos es lo que yo llamo la falta de transparencia. Esa falta de transparencia es la que lleva a que existan excesos de interacciones humanas que motivan la corrupción. Un amigo mío vive en Suiza y algún día le pusieron una multa. Él le ponen la multa, le llega un mensaje por email con la multa, le dice dónde pagar la multa, electrónicamente paga la multa y no hay ninguna más otra interacción. Le pasó lo mismo cuando vino a Colombia, le pusieron una multa y entonces empieza el drama, que es la interacción humana con el agente correspondiente que seguramente pretendía obtener un soborno y en donde duraron por lo menos 1 hora él tratando de decir cómo solucionamos este problema. Después se va con su multa para una sede en donde se pagan las multas y aparece una nueva interacción donde la persona que lo recibe le dice, todavía la multa no se ha convertido en factura, pero podemos ver cómo podemos solucionar este tema. Nueva fuente de interacción. Entonces, en la medida en que tengamos tantas interacciones humanas, los riesgos de corrupción son tan altos. Por eso la hermana es la transparencia o la falta de transparencia. La otra hermana es la falta de sanción social. La falta de sanción social me acuerda una reflexión de quien fuera primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, que decía, si nosotros no somos capaces de llevar a la cárcel a nuestros hermanos, amigos y padres cuando cometen un acto corrupto, no vamos a acabar con la corrupción. Y lo vemos todavía. Los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia en el país todavía no están en la cárcel. Quiere decir que nuestra capacidad de sanción social es muy limitada. Y si eso existe, la corrupción seguirá prosperando. Es su segundo hermano mayor. Y yo creo que podríamos encontrar un tercer hermano mayor en la informalidad, en ese exceso uso de efectivo. ¿Cómo se negocia toda esta corrupción que hemos conocido? A través de tulas de dinero, tulas en efectivo. O sea, hay muchas operaciones que en el día a día se hacen por fuera de lo que es controlable. Y es muy difícil cuando hay tanta informalidad controlar la corrupción. La corrupción se ha venido permeando
en distintas realidades de nuestro día a día. Y cierro simplemente diciendo o reiterando que el padre de la corrupción es la educación, porque es que allí también tenemos un papel protagónico quienes hacemos educación, y eso no solamente son las instituciones educativas, sino también las familias, para tratar de formar futuras generaciones que entiendan, crean y se den cuenta de que la corrupción no solamente es un acto antiético, sino es un acto que destruye como sociedad. Volviendo al principio, José, para hacer una revolución ética necesitamos definitivamente que papá y mamá la tengan clara, que no permitan una mentira, que haya unos principios innegociables dentro de la vida familiar, que el papá dé el ejemplo de coherencia, ¿no? Porque es que tenemos el papá infiel, tenemos la mamá que hace trampa en el trabajo y ahí viene una cascada de incoherencias. La coherencia se convierte en un camino necesario, es indispensable actuar coherentemente, es indispensable construir esa coherencia, porque es quizá el único camino, la única forma a través de la cual se puede lograr un sentido de lo ético desde la familia y desde cada ser humano, cada persona. Y retomo algo que me llamó la atención que dijiste, José, el prójimo me tiene que importar. Hoy en día vivimos en una sociedad en clave de yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, un individualismo a ultranza. Entonces, si yo no soy capaz de ver la necesidad del otro, ¿cómo puedo generar eso? Y eso son narrativas nuevas también en la sociedad. Nosotros tenemos que encontrar la narrativa de ese bien común como que prime sobre el bien particular. La construcción del bien común es quizá la construcción más importante en la construcción de una sociedad, en la forma como administramos una sociedad. Tenemos que lograr que las personas privilegien siempre ese bien común sobre el bien particular. La narrativa de la solidaridad, la narrativa de la esperanza, la narrativa de la bondad, la narrativa de las virtudes y de los valores. Y dentro de esas narrativas hay una que me parece muy especial. Me la enseñó algún profesor y era cómo logramos formar a los jóvenes en la grandeza y no en el éxito. Porque por éxito entendemos poder, prestigio, dinero, y creemos que eso es lo único que tenemos que lograr. Entre otras, además, yo les digo a muchos jóvenes que han tenido oportunidades de educación que si no logran éxito, si por éxito están entendiendo lo que acabo de decir, pues simplemente no son capaces, serían incapaces. Yo lo que creo es que eso no es lo relevante. Lo relevante es ser grande, y ser grande supone un esfuerzo adicional. Es mucho más complejo que ser exitoso, porque ser grande significa dejar un legado, construir algo a lo largo del camino, tener un propósito de vida, trascender a través de ese propósito de vida. Con todo eso que me estás diciendo, José Manuel, quiero traer aquí presente a nuestro Papa Francisco y la visita que tuvo hace pocos días acá en Colombia. Él nos dijo algo, bueno, entre tantas cosas que nos dijo, y tú estuviste muy cercano a todo eso, dijo, lo importante es la humanidad de la persona. Lo que más vale, lo que hace valer a una persona es su humanidad. Yo quisiera que ahora en el tercer segmento de este programa entremos a recordar el mensaje que nos dejó nuestro querido Papa Francisco. De amar